Saludos y bendiciones para todos. Qué bueno poder estar conectados nuevamente con cada uno de ustedes a través de nuestro canal. Les agradecemos a todos ustedes que se suscriban, los que no lo han hecho todavía, puedan suscribirse y ayudarnos así a alcanzar a más personas con cada uno de estos mensajes que transmitimos con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Gracias a todos aquellos que ya lo han hecho y que también le han dado a la campanita para que reciban la notificación de todo el material que estamos colocando en nuestro canal y a través de las diferentes redes sociales, como lo ven allí. Gracias de verdad por seguirnos. Y para comenzar, quiero invitarte a que tú puedas inclinar tu rostro y hablar con Dios junto conmigo, agradeciéndole por este momento tan especial y por la palabra que ha de ministrar a nuestro corazón. Así que por favor, acompáñame a orar ahora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tenemos hoy de poder estar acá en este lugar y a esta hora. Señor, recibiendo el mensaje de tu palabra. Precioso Jesús, sé propicio y glorifícate en cada persona que tiene la bendición, la dicha y el privilegio de oír este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien trae convicción y revelación a nuestro corazón. Padre, gracias porque tu mayor deseo es que nosotros seamos como tu Hijo. Así que ayúdanos, Señor, que con esta palabra podamos entonces ser edificados y Señor, así tomar la decisión de parecernos cada vez más a ti, amado Jesús. Con acción de gracias elevamos esta oración a ti en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hoy vamos a tener un tiempo hermoso ahora y donde vamos a hablar de dos virtudes importantes. Óyeme bien, dos virtudes importantes. Y para poder hablar de este tema debemos mencionar exactamente lo que Dios anhela. Nuestro Dios anhela que todos nosotros, sus hijos, los que hemos reconocido a Jesús como Salvador y Señor, podamos parecernos cada día más a Cristo. Podamos cada día seguir el modelo de Jesús de manera que nuestras vidas sean edificadas en Cristo. Yo quiero invitarte a que tomes tu espada a la mano y declara conmigo lo siguiente, como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros encuentros. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas. Con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. Si quieres puedes dar un grito de júbilo, darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y darle gracias al Padre por lo que ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Como te estaba diciendo, el deseo del Padre es que nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo, que cada día seamos como Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Y obviamente eso repercute de forma directa al carácter que el Señor quiere desarrollar en nosotros, que nosotros tengamos entonces el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter? Pues es simplemente la manera que somos nosotros, de manera muy sencilla. Es el conjunto de rasgos, de hábitos, de costumbres, de cultura, de enseñanzas que van formando nuestra vida. Es como la marca de cada persona. Por ejemplo, usted ve en los diferentes vehículos o franquicias que tienen un logo. Y al usted ver solamente el logo ya identifica a quién le pertenece y de inmediato usted comienza a generar en sus pensamientos las características de cada una o de lo que representa ese logo. Así que el carácter es ese sello que nos identifica y que nos hace ver exactamente ante las personas por lo que realmente somos. Hay gente que confunde el temperamento con el carácter. El temperamento es simplemente el rasgo predominante del carácter, pero no es el carácter en sí.
Hay 4 temperamentos que científicamente están demostrados: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Pero la verdad es que bíblicamente hay un 5.º temperamento que es el que debe predominar en nosotros, y es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que quiero compartir contigo de manera de enseñanza, a manera de enseñanza, esto que el Señor ha traído a mi corazón para que lo lleves presente siempre en tu mente, y es que estas 2 virtudes importantes que en las que vamos a trabajar ahora deben ser un rasgo significativo, importante, que identifique nuestra vida. El deseo de Dios es, por supuesto, en medio de todas las vicisitudes, moldear nuestro carácter de tal manera que nos vayamos pareciendo cada día más a Cristo. Esto me hace pensar en, por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de alguien que escribe, por ejemplo, un 2, y entonces luego de allí, de ese 2, empieza a dibujar sobre ese número y empieza a elaborar una figura, y de repente aparece un cisne, pero hermosísimo. Algo que por supuesto usted no se lo imaginó, pero que en principio era un simple 2 y termina siendo un fascinante cisne o una figura así de colores. Así comienza Dios a formar nuestra vida de manera muy sencilla, y luego la va llenando de su arte precioso, de lo que Él sabe hacer, así como en la creación. Al crear toda la existencia, las maravillas de la naturaleza, Dios quiere hacer también maravillas en nosotros. ¿Qué te parece eso? Así que quiero invitarte a que tú puedas compenetrarte en este mensaje y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a poder grabar en tu corazón cada una de estas cosas. Ahora, también debo decirte que el proceso de moldeado o de transformación en cada persona no es igual. No es igual en la transformación que puede recibir Pedro, al que reciba Juan, al que reciba Jacobo, al que reciba Francisco, Nelson o cualquiera. Cada quien tiene sus particularidades. Dios deposita en cada uno de nosotros huellas digitales que nos identifican de manera muy propia y personal. De la misma manera lo va haciendo, aunque hay rasgos que deben ser comunes en nosotros, hay también otras características maravillosas e importantes que Dios quiere depositar solo en nosotros. Porque Dios es el Dios, hacedor de maravillas. Y obviamente Dios ocupa el tiempo necesario, ocupa todo lo que realmente se requiera para poder completar en nosotros, como bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Filipo: la buena obra que ha comenzado la va perfeccionando día a día. Entonces, si Jesús ha comenzado en nosotros la buena obra, hay una interrogante acá importante que hacernos, y es ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Qué está ocurriendo en nosotros que la obra pareciera como que no avanza? Es importante que nosotros nos preguntemos eso cada día. Señor, ¿cuánto has avanzado en mí? ¿Cuánto has logrado en mí? Porque si Él ha comenzado la buena obra, obviamente es una buena obra, y la buena obra se caracteriza por cosas buenas, por cosas que son beneficiosas para nuestra vida. Y la actitud y la obediencia son importantes en todo esto. La actitud y la obediencia son muy importantes en cuanto a permitirle al Señor Jesucristo que complete la buena obra. Quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en Mateo capítulo 11 y leamos el versículo 29 y el versículo 30. Estoy usando la Reina Valera contemporánea en esta ocasión. Y veamos aquí la instrucción que Jesús nos da. Oiga bien cómo el Señor nos dice en su palabra: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Observa aquí
lo interesante de lo que el Señor Jesús nos está hablando. Dice, lleven mi yugo. Y cuando mucha gente cree que son cargas que el Señor pone en nuestro corazón, enfermedades, dolencias, tribulaciones o cosas, no, el Señor no se está refiriendo a eso. Cuando el Señor habla del yugo, habla del señorío. Recuerda que el yugo usado históricamente y que todavía hay países incluso donde se hace uso de ello, es lo que se le coloca a dos bestias, en este caso bueyes, para colocar el arado y entonces trabajar la tierra. Y por lo general, las dos bestias o los dos bueyes están adiestrados, preparados el uno con el otro, o si hay uno de ellos que es muy nuevo, colocan entonces a uno que ya está experimentado para que impulse, arrastre y enseñe a la otra bestia a comportarse adecuadamente con el yugo. Entonces el yugo, bíblicamente el Señor nos habla de su señorío en nosotros. Cuando el Señor habla de yugo, habla de señorío, es decir, el que gobierna, el que dirige la vida nuestra. Así como el yugo en las bestias es lo que los acopla para poder cumplir un trabajo, así entonces el Señor Jesucristo quiere que cuando nosotros nos pongamos bajo el señorío de Él, entonces Él pueda llevar las riendas de nuestra vida. Ahora, dice aquí que tenemos que aprender del Señor Jesucristo dos virtudes muy importantes. Que seamos mansos y humildes. Mansos y humildes. En los diccionarios comúnmente la palabra manso la confunden con humilde, pero bíblicamente tienen una connotación, aunque parecida, es diferente. Vayamos a lo que el Señor nos enseña. Bíblicamente, manso significa tener la fortaleza de carácter que viene del Espíritu. Óyeme bien, manso significa tener la fortaleza de carácter que viene del Espíritu. Y humilde significa que es una persona sencilla, que no se vanagloria ni se considera superior a los demás. Es una persona que en ambos casos generan un carácter apacible. Y por eso el Señor Jesucristo habla de que tenemos que aprender de Él estas dos grandes virtudes: ser mansos y ser humildes. La mansedumbre, como virtudes, recuerda que la virtud es esa fuerza que te impulsa de manera natural a cumplir de manera constante, a cumplir cabalmente, a cumplir eficazmente las cosas. Es decir, una virtud es una capacidad que se desarrolla con el propósito de hacer lo correcto y lo que es bueno. Así que estas dos grandes virtudes, ser manso y ser humilde, el Señor nos pide en su palabra que podamos desarrollarlos. Y como acabo de mencionar, la mansedumbre es una actitud que nos permite poner toda nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Y como resultado de esto, obtenemos la capacidad de poder tener bajo control nuestras emociones y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando una persona desarrolla la mansedumbre, es una persona que tiene fuerza interior para mantener bajo control todo ese ímpetu que las emociones nos impulsan. Yo no sé a cuántos de ustedes se le van los tiros con facilidad, lo que llaman de mecha corta, gente de cañón corto, apenas lo medio tocan y entonces aflora de inmediato, y es lo que llama, en vez de decir el temperamento, ese es mi carácter, y resulta que no es así. Y esto, déjeme decirle que esto se aprende. Óigame bien, esto se aprende. Lo voy a decir una vez más, esto se aprende. Y por eso Jesús dice, aprendan de mí. Wow. O sea que no hay excusa para no ser manso, para no ser humilde. ¿Verdad que no hay? Viendo lo que el Señor nos dice en su palabra, es una necesidad y un deber nuestro entonces desarrollar
la mansedumbre y la humildad como dos grandes virtudes para parecernos cada día más a Cristo. ¡Upa! Mira, el manso sabe enfrentar las ofensas, el rechazo, las adversidades, las frustraciones, las calamidades, en fin, todo aquello que intenta perturbar la voluntad de Dios y nuestra paz, y guarda su corazón del resentimiento y de la amargura. Qué maravilloso poder entonces desarrollar la mansedumbre. Y la humildad nos ayuda a no dejarnos envanecer, a no dejar que nuestro corazón se llene de jactancia, de vanagloria y de creernos superior a los demás. La humildad nos ayuda entonces a ser sencillos, a ser como Jesús, a no enrollarnos la vida, a no complicarnos, a no buscarle las 5 patas al gato, a entender perfectamente cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. El que es humilde reconoce cuando se equivoca, pero el que no es humilde, obviamente su gran compañero es el orgullo, la arrogancia. Y entonces siempre se va a defender porque no admite equivocarse. Pero el Señor Jesús nos dice, aprendan de mí. Óigame bien, diga conmigo, el Señor Jesús nos dice, aprendan de mí. Por lo tanto, no tenemos excusa. Tenemos que aprender del Señor a ser mansos y a ser humildes. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que Dios la usa para hablarnos de manera categórica, y es el caso de Moisés. Recuerda que Moisés es sombra y figura profética de Jesús. Óyeme bien, Moisés es sombra y figura profética de Jesucristo. Recuerda que Moisés fue usado por Dios para sacar a Israel de la esclavitud en que se encontraba allá en Egipto. Moisés fue el libertador y luego lo llevó durante todo el desierto para que este pueblo se fuese preparando para entrar a la promesa. Jesús vino a liberarnos de las cadenas del pecado y nos está preparando en este mundo para luego entrar a la gran promesa de vivir en la eternidad y en el cielo con Él. ¿Qué te parece eso? Así que Moisés es sombra y figura profética de Jesús. Vayamos a Números capítulo 12 y me corresponde leer los 15 versículos de este capítulo porque no tienen pérdida ninguno de estos versículos. Todos dicen algo, pero obviamente no vamos a hacer un estudio sobre ello, aunque vale la pena que hagamos un estudio sobre Números 12. Óyeme bien lo que el Señor nos habla aquí. Números 12, del versículo 1 al versículo 15. Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hallado por medio de ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Fíjense que por causa de que Moisés tomó por esposa a una cusita, y quiero rápidamente tratar de explicar un poco del por qué tomó a una mujer como cusita. Hay historiadores que dicen que fue que Moisés quedó viudo. Recuerden que su primera esposa fue Séfora, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, a quien Moisés por 40 años le sirvió allí pastoreando las ovejas de su suegro. Y yo entiendo que después de haber sido expulsado, después de haber huido, de Egipto, huyendo porque asesinó a un egipcio, se fue corriendo hasta Madián y allí entonces Dios le guardó. Y en esos 40 años Dios moldeó el carácter de Moisés. Moisés era iracundo, Moisés era soberbio, Moisés era arrogante. Moisés tenía lo suyo, como dicen algunos. Yo no me dejo. Moisés no se dejaba. Y entonces, en ese proceso, Dios cambió. No esperen los 40 años que Dios tardó con Moisés. Dios como que tenía con Moisés el 40 pegado, ¿verdad? A los 40 se fue a
a Madián, a los 40 volvió a Egipto, a los 80 volvió a Egipto y a los 120 murió. Con 40 años en el desierto. Esto es una locura. Así que no esperes con los 40 años. Ríndetele al Señor de una sola vez, porque el yugo del Señor Jesucristo es maravilloso, el señorío de Jesús en nuestra vida. Y no es que en esos 40 años Moisés no tenía al Señor como Señor de su vida, claro que sí. Y vemos que toda la experiencia que vivió Moisés por 40 años en el desierto fue extraordinaria. Yo creo que ninguno de nosotros hubiese soportado esto. Pero Moisés sí lo hizo, porque Moisés aprendió a ser manso, humilde, obediente, fiel. Dice, fíjense cómo dice aquí. Moisés era un hombre muy humilde. En otra versión le dice manso. Dice, en toda la tierra no había nadie más humilde que él. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Dice, el Señor llamó a Moisés, Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y los dos acudieron y el Señor les dijo, escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Y al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo Moisés, ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura, hemos pecado, pero no permitas que ella quede ahora como los abortivos que al nacer tienen ya medio consumido su carne. Familia, este ejemplo que el Señor nos relata aquí, quiero usarlo en este momento para hacer un llamado de atención. Óyeme bien, un llamado de atención a todas esas personas que tienen como cultura y como costumbre hablar mal de los ministros de Dios, de los siervos del Señor, que se habitúan tanto a desprestigiar y hablar mal y hablar locuras en contra de cualquier ministro del altar, que no saben lo que el peligro en que están corriendo. Mira, observa lo siguiente, y esto es contigo que estás mal acostumbrado a hacer esto y a cometer este pecado. Cuando tú te rebelas contra la autoridad que Dios ha puesto, te estás rebelando doblemente contra Dios. Te rebelas contra Él, contra el ministro, y te rebelas contra Dios. Porque la rebelión es pecado. Es pecado cuando tú de manera irresponsable, insolente, grosera, comienzas a decir y a proferir cosas contra cualquier ministro. Hay condenación en tu vida. Y observa que aquí, yo no sé, pareciera como que María era la que estaba impulsando a Aarón a hacer esto. Porque observo aquí que María fue la que se contagió. Sí, se contagió de lepra. En el cuerpo de María. Y la pregunta es, ¿por qué no se la puso a Aarón? Porque es probable, yo no estoy diciendo que fue una revelación del cielo, no, pero estoy viendo aquí que probablemente María era la persona que estaba incitando a Aarón y a muchos del pueblo a pensar de esa manera. Así como hay gente que anda incitando a los demás, diciendo, no, esa gente está equivocada, no hagan eso, no busquen aquello, no hagan lo otro, eso es lo que están haciendo no es de Dios y no sé qué, empiezan a hablar mal. Mira, estamos en el tiempo de la gracia y por eso no te ha caído lepra. Pero Dios no te va a pelar. En algún momento va a caer la consecuencia de ese pecado, porque Dios es celoso.
del orden de su reino. Y el que se rebela contra un ministro se rebela contra Dios mismo, porque la rebelión es un pecado vertical. Recuerda lo que pasó con David y con Saúl. David no sufrió esto, David nunca se rebeló contra Saúl, pero María aquí se rebeló contra Moisés, María y Aarón, y fíjate lo que sucedió. Así que por favor, ¿sabes qué es lo que pasa si tú eres una persona que está actuando irresponsablemente de esa forma? Es porque no estás llevando el yugo de Jesucristo en tu vida. Jesucristo no es tu Señor. Tú puedes hacer referencia de Jesús como el Salvador de tu vida. Pero si estás haciendo eso, yo dudo que tú seas una persona que sea salva. Y lo digo con responsabilidad. Obviamente ya eso es una relación entre tú y el Señor. Pero toda persona, óyeme bien, bíblicamente hablando, toda persona que se levante en contra de un ungido del Señor, tarde o temprano las consecuencias de ese pecado le alcanzan. Y las consecuencias son severas. Mira cómo dice aquí, Aarón entonces le comienza a pedir cacao a Moisés, diciéndole: Señor mío, por favor, ten piedad y misericordia de nosotros. Se dieron cuenta que habían cometido un grave error y habían incurrido en un pecado feo. Te repito, el hecho de que porque vivas en la gracia y todavía el pecado no te ha alcanzado, no te ha dado tus consecuencias. En algún momento Dios se va a hastiar de eso que estás haciendo. Y quiero hacerte un llamado de atención severamente en ese sentido. Aprende a vivir bajo el yugo de Jesús, bajo el señorío de Jesucristo, y arrepiéntete de eso. Mira cómo dice aquí, versículo 13 dice: entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: Dios mío, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días? Pues déjenla 7 días fuera del campamento, y después de eso podrá volver a la congregación. Y así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Hazerot para acampar en el desierto de Parán. María fue expulsada del campamento por 7 días. Es decir, se interrumpió la comunión entre María y Dios, entre Dios y María, como consecuencia del pecado de haber hablado mal contra el ungido de Dios. Pero ahora veamos lo siguiente. Hablando de mansedumbre y de humildad como dos virtudes muy importantes. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la acusación de sus dos hermanos, Aarón y María, hermanitos de carne y sangre? ¿Cuál fue la reacción que tuvo Moisés? Yo imagino toda la cantidad de locuras que dijeron: tú eres un sinvergüenza, Moisés, te casaste con esa mujer, con esa negrita, y pare usted de contar. Pero Moisés había aprendido la mansedumbre allá en el campo, pastoreando las ovejas de su suegro. A nosotros los pastores nos toca lo mismo, aprender a ser mansos para no volarle la cabeza a las ovejas, para cuidarlas, para atenderlas. Pero no es solamente los pastores los que debemos aprender a ser mansos y humildes, sino todos los hijos de Dios. Este mensaje es para todos nosotros, porque todos nosotros enfrentamos cada día momentos difíciles de acusaciones, de injusticias. ¿Cuántas injusticias vivimos nosotros día a día? ¿Cuántas acusaciones no justas? ¿Cuántos señalamientos? ¿Cuánto rechazo? Pero tenemos que responder con mansedumbre. Tenemos que aprender a amar y a respetar a las personas, así no se lo merezcan.
Así como tampoco nosotros no merecíamos la salvación y sin embargo Jesús fue a la cruz por ello. Fue por nosotros. Y nos está pidiendo que aprendamos de Él estas virtudes. Mansos. Esa fuerza interior capaz de reaccionar correctamente, amando, respetando, tolerando a las personas y aún ayudándolas, como en el caso de Moisés, cómo reaccionó ante la enfermedad de su hermana. Moisés no se volteó y le dijo, está bien bueno, has debido morirte, eso te pasa por lengua larga, eso te pasa por chismosa. No, no le dijo nada de eso. No le sacó en cara lo que había hecho incorrectamente. Simplemente decidió clamar a Dios y decirle, Señor, por favor, sánala. Lo mismo te toca a ti, a mí. Nos toca a nosotros lo mismo. Y Jesús nos dice que nosotros tenemos que aprender a amar a las personas, amar a los pecadores, a los que nos ofenden, a los que nos persiguen, a los que nos atacan, a los que se comportan injustamente con nosotros. Y allí, en ese proceso, estamos siendo formados de manera que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Hay una pregunta que nosotros no debemos obviar aquí, y es, ¿realmente cómo estamos reaccionando ante esas situaciones difíciles e incómodas que se nos está presentando en la vida? Óyeme bien, escribe esto. Todo lo que venga a nuestra vida tiene un propósito. Todo. Dios usa estas cosas justamente para moldear nuestro carácter. Dios permite que vengan situaciones difíciles. De hecho, cuando Jesús habla de que aprendamos de Él que Él es manso y humilde de corazón, se está refiriendo luego de haberle explicado a todos los discípulos presentes lo que venía sobre Corazín y sobre otras ciudades que por causa del pecado ellos aborrecían el mensaje del evangelio. Jesús no pudo haber hecho entre ellos muchas cosas porque eran personas incrédulas y se burlaban de Jesús. Aprendemos entonces con esto que el manso, la persona mansa, aprende a amar, a respetar y a valorar a las personas, incluso a sus enemigos. No hay justificación, familia, para comportarnos de manera distinta a lo que el Señor nos dice en su palabra. Por amor a Dios, reflexionemos en cuanto a lo que estamos haciendo, la actitud que estamos teniendo ante las adversidades, ante nuestros enemigos, ante los que nos atacan y se burlan de nosotros injustamente. ¿Cómo nos estamos comportando en esto? La razón de las pruebas es doblegar nuestro carácter, es doblegar nuestra carnalidad, es doblegar a ese viejo hombre que está viciado hasta lograr establecer en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Esa es la verdad. El Señor necesita formar su carácter en hombres y mujeres que estén dispuestos a establecer y ensanchar su reino. Dios necesita continuar, el Señor Jesús necesita continuar la obra a través de nosotros. Pero necesita hacerlo a través de hombres y mujeres que sean mansos y humildes. Que no sean disipadores, que no sean engañadores, que no sean peleadores. Que no se anden enganchando con cualquiera. Y si tú eres de aquellos que están dirigiendo una casa de oración o un grupo de discipulado y te la pasas molestándote y peleando con las demás personas, tú no estás listo. Tú tienes que renunciar a tu responsabilidad de decir, yo no puedo seguir. O cambio o renuncio. Pero no puedes seguir manteniendo esa actitud porque no es correcto. Porque no estás reflejando a Cristo y el carácter de Cristo no está en ti. Porque no estás amando a la gente. Y tú no tienes que aprender que tienes que amar a todos. A los que son buenos contigo y a los que no son buenos contigo. Porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Y por eso nos dice categóricamente, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de fachada, no de manera hipócrita, de forma genuina.
que fluye del corazón. Porque el Señor necesita hombres y mujeres a quienes entregarles, que estén preparados para entregarles su reino, para gobernar, para dirigir, para liderar. Y para ello necesitas aprender a ser como Cristo. Voy cerrando con esto. Mateo capítulo 5, versículo 5. El Señor nos dice allí en su palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Familia, no es que nos vamos a quedar aquí a vivir en esta tierra que va a ser destruida en algún momento. Es que el Señor nos va a dar posiciones de gobierno. Cuando tú y yo aprendemos a ser mansos y humildes, estamos siendo listos, preparados para ponernos al frente de algo, de grupos de personas, de ministerios, de propósito de Dios. Porque dice claramente aquí que son los mansos los que tienen la capacidad de poder gobernar ecuánimemente, equilibradamente, con amor, con respeto y con fidelidad al Señor. Son los mansos los que están listos para, así como Moisés, poder guiar al pueblo a través de los desiertos, de adversidades y de dificultades. Y así como Moisés, no engancharse con aquellos que los atacan. Por eso Jesús nos dice claramente en su palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice para completar: y hallarán descanso para su alma. Es decir, todo aquel que vive en mansedumbre como parte, como un rasgo del fruto del Espíritu de Dios en su vida, entonces tiene paz, tiene tranquilidad, tiene confianza, tiene seguridad. Sí, cuando somos mansos, la paz de Dios gobierna nuestro corazón, porque estamos confiados en Él y sabemos que somos guiados por Él, porque llevamos el yugo de Él en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesucristo es el Señor. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Las responsabilidades se hacen ligeras, se hacen sencillas cuando le permitimos a Jesús que lleve las riendas de nuestra vida. Familia, el Señor necesita levantar una generación de hombres y mujeres que puedan representar cabalmente su reino. Necesita levantar hombres y mujeres que lo amen, que le crean, que confíen en Él. Hombres y mujeres que se parezcan cada día más a Cristo. Hombres y mujeres que puedan actuar con responsabilidad, siendo mansos y humildes ante cualquier circunstancia. Hombres y mujeres que puedan reflejar el carácter de Cristo donde quiera que se encuentren. Hombres y mujeres que podamos guiar al pueblo de Dios independientemente de las circunstancias que vivamos, donde siempre Dios sea glorificado. Yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón, porque es posible, bastante probable, que te hayas identificado de una u otra manera con todo lo que el Espíritu Santo te ha ministrado. Y probablemente te hayas encontrado con que en tu corazón no hay una entrega completa al Señor, sino una entrega parcial. Y por eso no has podido experimentar la mansedumbre como parte del fruto del Espíritu de Dios en ti. Por eso te cuesta ser humilde, por eso te cuesta doblegar tu yo. Por eso te cuesta dejar de ser orgulloso, de defenderte ante cualquier circunstancia. Yo quiero invitarte que allí tú inclines tu rostro y habla con Dios y pídele al Señor que te ayude a cambiar y a sacar de tu corazón todo aquello que te impida poder ser manso y humilde como Jesucristo. Quiero invitarte a que ores conmigo. Señor Jesús, me rindo a ti completamente. Y te pido perdón, Señor, porque yo mismo he sido un estorbo para que tú moldees mi vida.
y hagas de mí esa persona que realmente has querido que yo sea. Perdóname, Señor Jesucristo, porque no he aprendido a ser manso y humilde como tú. Pero hoy decido, Señor Jesucristo, seguir tus pasos y ser como tú. Hoy, Señor Jesucristo, me rindo y me someto a tu yugo, a tu señorío, para que tomes el control de mi vida. Y así como transformaste a Moisés de ser un hombre iracundo, lo transformaste luego en un hombre manso. Así quiero que lo hagas conmigo. Señor Jesús, yo quiero ser útil en tu reino. Yo quiero servirte. Y por eso te ruego, por favor, que me ayudes, Espíritu Santo, desde ahora aprender de ti, Señor Jesús, a ser manso y a ser humilde. Gracias por oír mi oración y te pido perdón, Señor Jesucristo, por todas las veces que me he rebelado contra ti y contra mis autoridades, Señor, y he actuado incorrectamente ante las circunstancias. Me arrepiento de ello y desde ahora mismo, Señor Jesucristo, me dispongo a vivir como tú quieres que yo viva. Gracias por oír mi oración, Señor Jesús, y responder a ello. Amén. Te felicito porque estás tomando la decisión correcta. Y como el Señor prometió de que los mansos heredarán, yo digo, los mansos gobernaremos acá en la tierra, porque vamos a poder hacerlo como Jesús quiere que lo hagamos. Así que, familia, te animo a dejar grabado en tu corazón estas dos grandes virtudes. Dos virtudes muy importantes. Y para ti, mi querido amigo y mi querida amiga que nos estás viendo y que no has tomado la decisión aún de reconocer a Jesús como tu Salvador y Señor, yo te invito a que ahora mismo tomes esa decisión y le abras tu corazón. Y para ello te invito a que ores conmigo diciéndole: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te ruego, por favor, perdóname de todos los pecados que he cometido hasta ahora. Y ayúdame a ser así, manso y humilde como tú. Y haz de mí desde ahora mismo esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por salvarme. Si has tomado esa decisión, quiero felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, danos a saber a través de las redes, a través de este canal, de tu decisión. Escríbenos, queremos entrar en contacto contigo, queremos compartirte más y más de lo que el Señor nos ha venido dando. Y por lo demás, familia, a todos ustedes, que la gracia y la paz de Dios sea con todos. Que Dios les bendiga.